Feliz domingo para todos. Les invito para que juntos escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Queridos amigos y amigas, nos encontramos ya en el segundo domingo de Cuaresma. Qué importante es que nosotros veamos la Cuaresma como un camino espiritual, porque de esta manera nosotros sabremos que un camino tiene una dirección. En un camino sabemos o tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde cada uno de nosotros queremos ir. Un camino tiene que señalarnos una meta, hacia dónde vamos. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser consciente que la Cuaresma es el camino que nos dirige hacia un monte, hacia el monte Calvario, dirige nuestra vida hacia allá. De manera que en la medida en que cada uno de nosotros somos conscientes de ello, vamos de esta forma a familiarizarnos, vamos de esta forma a valorar más la palabra de Dios. Y hoy también tenemos un monte, el monte Tabor, donde Jesús se transfigura. Es interesante, recordaba yo que alguna vez había leído un libro donde ponía las comparaciones de el monte Tabor con el huerto de los olivos. Y recuerdo que este autor decía: los mismos apóstoles, el mismo sueño. Jesús, que es y o llega a un momento importante y que los apóstoles no saben entender. Por eso, sin duda alguna, es necesario que nosotros entendamos esta teofanía o manifestación de Dios y por qué está en nuestro camino cuaresmal, por qué nosotros encontramos en este segundo domingo este relato. Desde luego que no es posible agotar los elementos que aquí se nos muestran, más si quisiera hacer énfasis en algunas cosas que pueden ayudarnos para que tú y yo profundicemos en la espiritualidad de la Cuaresma y entendamos hacia dónde nos dirigimos y qué pasos estamos dando. Primero, Jesús toma a sus discípulos, es decir, Jesús, cuando toma a estos tres discípulos y sube al monte, les enseña precisamente que la Cuaresma es un camino. Más aún diríamos, nuestra vida es un camino. En el contexto del evangelio que hoy se ha proclamado, Jesús les ha anunciado su pasión. Jesús les ha anunciado a sus discípulos las condiciones para ser auténticos discípulos, de tomar su cruz. Y dicen los autores que precisamente para que ellos superaran el escándalo de la cruz, para que ellos no se quedaran precisamente en esa tristeza porque el maestro iba a morir, en esa, diríamos ahora, en esa depresión, Jesús los lleva y los deja ver precisamente un momento de su gloria para que ellos cobren la fuerza necesaria
para que ellos cobren precisamente la fe necesaria para superar la cruz. Así nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que dejarnos llevar por Jesús. En este camino cuaresmal tenemos que dejarnos llevar por Jesús. Y dejarnos llevar por Jesús significa que cada uno de nosotros va a luchar por ser coherente con su fe, por dejarse de tomar de la mano de Dios. Qué importante sería eso. Yo me dejo tomar de la mano de Dios, porque si no, mi camino cuaresmal, voy a ir en él sin rumbo fijo, voy a ir en él a ver a dónde llego. Pero si yo me dejo tomar por Jesús, entonces sabré que Él va conmigo, que Él camina conmigo. Otro aspecto que me parece importante para que nosotros meditemos en este domingo es que esta escena se da en un contexto de oración. Mientras oraba, su rostro se transfiguró. Es importante eso, porque esta escena que escuchamos no es algo así como de una película de ciencia ficción. No es solamente así como que alguien se imagina que está en un momento y de repente sale una visión de rayos, truenos, nubes, etcétera. No. Jesús mientras oraba. La transformación, la transfiguración de Jesús se da en un contexto de diálogo y de oración. Hemos recordado desde el principio de la cuaresma que una de las cosas importantes para vivir el desierto cuaresmal se da precisamente por medio de la oración. Ahí, cuando uno busca cuál es la voluntad de Dios y cuando busca aceptar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esto quiero subrayarlo y quiero que quede claro porque nuestra vida, los cambios en nuestra existencia no se dan de una forma mágica, no se dan pegando en el muro, pega a San Martín de Porres ahí con su escobita como si él fuera a limpiar las malas vibras, ¿verdad? Y entonces todo el día te traerá suerte. A veces pensamos que nuestra vida así es mágica, a veces pensamos que los cambios pueden presentarse así de una forma aparatosa y milagrosa. No. La transfiguración de Jesús se da en un contexto de oración. Llevamos dos cosas que me parecen importantes: dejarnos tomar por Jesús de su mano y en un contexto de oración. Y entonces ahí cada uno de nosotros puede ver y contemplar la gloria de Dios. Y esto es importante porque entonces cuando nuestra vida se transforma precisamente o sea precisamente esa cuaresma, sea ese caminar, sea ese sacrificio, sea ese dolor, entonces nosotros recordaremos que la meta del cristiano no solamente es portarse bien, que la meta del cristiano no solamente es así como voy a soportar todo lo que venga y voy a cargar mi cruz, no. Para portarnos bien, hay personas que se han portado bien a lo largo de su vida sin conocer a Dios. La meta del cristiano tiene que ser Cristo Jesús. Cristo Jesús transformado y transfigurado. Fijémonos, cuando el Evangelio nos pone precisamente que su rostro cambió de aspecto, sus vestiduras se pusieron blancas, nos recuerda precisamente que la vestidura era la dignidad que la persona usaba en el tiempo de Jesús. La vestidura nos decía de qué rango, qué dignidad tenía. Aquí podemos decir, Cristo muestra su rango de divinidad, muestra toda su gloria. Pero no solamente es Cristo. Si lleva a sus discípulos a que vivan esa experiencia, es precisamente para que ellos mismos también busquen la transformación, la transfiguración. Si nosotros contemplamos hoy esta escena, es precisamente para que también a través del camino cuaresmal busquemos nuestra transformación, nuestra transfiguración. Porque todos y cada uno de nosotros también tenemos cosas que deben de morir en nuestra vida. También tenemos defectos, cosas negativas que tienen que dejar de existir. Por eso hoy San Pablo, de una forma hermosa, dirá en la segunda lectura, nosotros somos ciudadanos del cielo y un día Dios revestirá este cuerpo mortal, este cuerpo miserable, en un cuerpo de gloria semejante al suyo. Así entonces, la meta del cristiano no solamente es portarse bien. La meta del cristiano es precisamente hacer también en su vida esa transformación, esa transfiguración. Voy a decirlo así.
Porque cuando Cristo se transfigura, cuando Cristo se transforma en presencia de sus discípulos, es precisamente lo que el Padre Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Esa transformación, esa transfiguración de nuestra vida. Y para ello, la cuaresma tiene que ayudarnos, pero no solamente para quedarnos ahí. Maestro, qué hermoso, qué a gusto estamos aquí, hagamos tres cosas, aquí quedémonos. No, no es solamente para eso. Nuestra transformación, nuestra transfiguración a la manera de Cristo tiene que ser precisamente para que nosotros seamos coherentes y seamos capaces de llevar una vida conforme a lo que Dios quiere. Precisamente para esto está esta escena el domingo, está esta escena en este segundo domingo de Cuaresma, para que nosotros veamos que nuestra meta no solamente es portarnos bien, que nuestra meta no solamente es pensar en la tristeza de la cruz, sino también pensar en la alegría de la Pascua, en la vida nueva que Cristo nos da. Y desde ahora fijemos ahí nuestra meta. Si la meta de la Cuaresma es la Pascua, recibir la vida nueva que Dios nos da, entonces, desde ahora podemos contemplar la presencia de Dios transfigurada y podemos saber y comprender que esa transfiguración, que esa transformación también cada uno de nosotros debe vivirla cada día, porque es la meta de todo cristiano. La meta es Cristo y la meta es precisamente que también nosotros seamos capaces de ir transformando, transfigurando nuestra vida, muriendo a todo aquello que debemos morir, a todo aquel pecado que empaña nuestra vida y nuestra existencia, que mancha la vestidura que Dios nos ha dado desde el día de nuestro bautismo y que el Padre, Dios, nos ha dado la capacidad para que la limpiemos con la sangre preciosa de Jesús. Pidámosle al Señor en este domingo que fija nuestra mirada en Él, que es nuestra meta. Busquemos transformar nuestra vida, transformar nuestra existencia, para así cooperar en la transformación de nuestras familias y de nuestra sociedad, siendo mejores cristianos, teniendo nuestra meta fija en Cristo Jesús. Que sigan teniendo buen domingo.